bendecidos con toda bendición espiritual. Bienvenidos a este su canal, el canal del siervo inútil. El tema de hoy, características de la fe. Les invito a leer el texto bíblico, carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, el capítulo 3, el versículo 22 y 23 dice así: Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Nuestro gran apóstol Pablo, el apóstol escogido por Dios para traer el Evangelio a nosotros los gentiles, es decir, las personas que hemos creído en Jesucristo y que no pertenecemos al pueblo de Israel. Recuerden, amados hermanos, que según el Concilio Apostólico, allí se determinó por parte de los apóstoles que a Pablo se le había encomendado el Evangelio de la incircuncisión. El Evangelio que Dios había destinado para nosotros los gentiles, las personas que no pertenecemos al pueblo de Israel, pero que por la gracia de Dios hemos creído en Jesucristo. Y que a Pedro, a Juan, a Santiago y a los demás apóstoles que habían conocido al Señor Jesucristo en los días de su carne, es decir, durante sus 33 años de vida, a ellos Dios les encomendó el Evangelio de la circuncisión, es decir, el mensaje que escucharon de Jesucristo en los días de su carne. Este mensaje debían llevarlo ellos a los judíos que habían de creer en Jesucristo. Por eso, Pablo, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 2, en el versículo 7, nos lo explica claramente. Allí nos explica Pablo que a Pedro le fue encomendado el Evangelio de la circuncisión y que este Evangelio era exclusivo para los judíos que habrían de creer en Jesucristo, y que a Pablo se le encomendó el Evangelio de la incircuncisión, el Evangelio para nosotros las personas gentiles, que no pertenecemos al pueblo de Israel, pero que por la gracia de Dios hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. A ese acuerdo llegaron los apóstoles en ese concilio, pero ese acuerdo fue violentado. Ese acuerdo no se llevó a cabo porque tras la muerte del apóstol Pablo, entonces la enseñanza que predominó fue la enseñanza que Cristo en los días de su carne le había encomendado a Pedro, Juan, Santiago y los demás apóstoles. Una vez Pablo muere en Roma, entonces la iglesia cristiana adoptó como fundamento de sus enseñanzas el Evangelio de la circuncisión. Y a nosotros los gentiles, por medio de la iglesia popular naciente, la iglesia que nació en el Concilio de Nicea, 325 años después de Cristo,
cuando el emperador Constantino reunió a los obispos de todas las iglesias reconocidas como cristianas en su tiempo, y allí se determinaron entonces qué libros quedarían como inspiración divina para formar la iglesia naciente, que nació, como dije, 325 años después de Cristo, y allí se adoptó entonces el evangelio de la circuncisión. Ese evangelio se extendió por el mundo entero a través de la Iglesia Católica Romana, y a nosotros los gentiles, en vez de presentarnos el evangelio de la incircuncisión, el que Cristo le reveló a Pablo, para nosotros los gentiles nos presentaron el evangelio de la circuncisión, que era el evangelio que Dios había destinado exclusivamente para los judíos que habían de creer en Cristo. Así quedó especificado en ese concilio, y usted lo puede verificar leyendo el capítulo 2 de la carta a los Gálatas. Los galacianos habían conocido el evangelio de la incircuncisión. A ellos Pablo les había presentado todos los beneficios que hemos recibido de parte de Dios por medio del sacrificio de la manifestación de Dios al mundo en carne. Esa es la gran diferencia entre el evangelio de la circuncisión, el que le fue encomendado a Pedro, Juan y Santiago para ser predicado entre los judíos que habían de creer en Cristo, y el evangelio de la incircuncisión, que le fue entregado al gran apóstol Pablo para ser predicado entre nosotros, los gentiles, las personas que no pertenecemos al pueblo de Israel, pero que hemos creído en Jesucristo. La gran diferencia entre estos dos evangelios es que el de la circuncisión, el que predicaban Pedro, Juan y Santiago, era un evangelio que ellos habían recibido de Cristo en los días de su carne, donde Cristo estaba aún sujeto a la ley de Moisés, y por ende la enseñanza de este evangelio se rige bajo ese pacto de la ley, que le enseñaba al hombre ¿qué cosa? Pues que debía obedecer los mandamientos que Dios le había dado a Moisés, y que si la persona no podía cumplirlos, debía proceder al arrepentimiento y al bautismo en aguas, para que de esta manera pudieran alcanzar la justificación y la salvación. Ese evangelio de la circuncisión es el que se ha regado por el mundo entero. Es el que adoptó la iglesia que nació 325 años después de Cristo en el concilio de Nicea, la iglesia católica romana, y el que adoptaron también las iglesias protestantes o evangélicas, que nacieron después de que Martín Lutero entonces se apartara de la iglesia popular. Todas las llamadas iglesias del mundo predican el evangelio de la circuncisión. Todas le enseñan al ser humano que la única manera de alcanzar la salvación es mediante la obediencia a los mandamientos que Dios le dio a Moisés, y que si no los obedeces, entonces te conviertes en un pecador y debes proceder al arrepentimiento y al bautismo en aguas para alcanzar la justificación y la salvación. Por eso, en todas las iglesias denominadas cristianas, aún en el día de hoy, tú ves que esa es la enseñanza que predomina. Enseñanza que se denominó
según el capítulo 2 de Gálatas, se denominó Evangelio de la Circuncisión. Es un evangelio regido bajo la ley de Moisés, bajo los mandamientos, bajo la obediencia a los mandamientos. ¿Por qué? Porque cuando Cristo lo enseñó a sus discípulos, todavía estaba vigente el viejo pacto de la ley. Todavía entonces no había aparecido ningún hombre hasta que apareció Jesucristo. Ningún judío había podido obedecer a cabalidad esa ley, todos esos mandamientos, todos los días de su vida, y por ende la ley de Moisés estaba en pie. Y como estaba en pie la ley de Moisés, entonces estaba en pie el pecado, porque el pecado es la consecuencia de desobedecer la ley de Moisés. Como ya lo hemos dicho antes de venir la ley, ya había pecado en el mundo. Dios ya había constituido a los seres humanos como pecadores solo por el pecado y la desobediencia de Adán. Pero no había una ley que condenara al hombre como pecador. No había un mandamiento de parte de Dios que le enseñara al hombre que su mal comportamiento era considerado pecado delante de Dios. Por eso cuando Dios le dio la ley a Moisés, entonces ahora aparece un mandamiento que le enseña al hombre que su mal comportamiento es pecado. Y por eso la ley de Moisés, aunque es buena, aunque es pura y es santa, es la voluntad de Dios, al hombre, por ser el hombre malo, por ser el hombre pecador, por ser el hombre vestido de carne, de un material que no puede sujetarse a esa ley de Moisés, en vez de beneficiarlo, lo condenó como pecador. Los mandamientos que Dios le dio a Moisés le fueron dados al hombre de parte de Dios con un solo propósito: encerrar a todo hombre bajo pecado, condenar al hombre como pecador. Por eso cuando Cristo en los días de su carne apareció allá en la tierra de Israel, Él apareció diciendo que había venido a buscar y a salvar no lo que se iba a perder, sino lo que ya se había perdido. ¿Por qué? Porque Adán había constituido a todos los seres humanos que nacieron después de él como pecadores, y Moisés, al recibir la ley, esa ley condenó a todo ser humano bajo pecado. Por eso el texto que leímos ahí en Gálatas capítulo 3, el versículo 22, dice el gran apóstol Pablo el propósito de la ley, al enseñarnos y revelarnos que la escritura, o sea, la ley, los mandamientos, lo encerró todo bajo pecado. Pero también nos dice para qué. Dice para que la promesa de la salvación fuera cumplida solo, exclusivamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo siguiente nos habla diciendo de una fe que iba a ser revelada. La pregunta es, ¿por qué Pablo nos habla de una fe que iba a ser revelada por medio de Jesucristo, si antes de venir Jesucristo al mundo ya había fe en el mundo? Si tú lees, por ejemplo, el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, allí nos habla el escritor a los Hebreos de los héroes de la fe, de hombres como Abraham, como Moisés,
como todos aquellos héroes de la fe que lograron conseguir muchos beneficios de Dios por medio de la fe. Si ya había fe en el mundo antes de aparecer Jesucristo, ¿por qué Pablo nos habla allí en Gálatas de una fe que vendría, de una fe que iba a ser revelada? La respuesta la podemos encontrar allí mismo, en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, en el versículo 1, cuando el escritor describe las características de la fe. Ese es el tema de hoy, las características de la fe. ¿Qué características tiene la fe? El versículo 1 de la carta a los Hebreos nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahí están las características de la fe. La fe es certeza en lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Antes de que nuestro Señor Jesucristo se manifestara al mundo en carne, para obedecer la ley de Moisés, para lograr que la justicia divina quedara satisfecha en esa obediencia y poderle poner fin al pacto de la ley, antes de que eso sucediera, cuando la ley estaba en pie, la fe se utilizaba como esa certeza para esperar los beneficios de Dios. Los hombres que vivieron por la fe utilizaron la fe para esperar los beneficios de Dios. Por eso vemos a Abraham, denominado el padre de la fe, esperando la promesa de Dios, esperando un hijo, porque Dios le había prometido que de él haría una nación como las estrellas del cielo, representando a la iglesia de Cristo, y como la arena del mar, representando al pueblo de Israel. Pero Abraham era un hombre de casi 100 años. Su esposa Sara era una mujer también avanzada de edad, y aparte de eso, era estéril. Es decir, humanamente era imposible cumplir en Abraham la promesa de Dios. Humanamente era imposible que Abraham pudiera embarazar a Sara, porque además de ser un hombre avanzado de edad, ella también lo era y era estéril. Por eso, Sara tomó la decisión de entregarle a su sierva Agar a Abraham, porque ella pensaba de una manera lógica. Ella decía: Dios le prometió a Abraham una descendencia, pero Abraham ya está envejeciendo y yo soy vieja y estéril. Entonces yo pienso que esa descendencia puede venir por medio de mi sierva Agar. Le voy a dar a Agar a Abraham para que él entonces la embarace, y ese niño que nazca lo voy a tomar como mío. En ese niño seguramente Dios le va a cumplir la promesa que le hizo a Abraham. Y así sucedió. Sara entregó a su esposo Abraham a su sierva egipcia Agar, y Abraham la embarazó y nació un hijo llamado Ismael. Pero luego entonces vino la promesa de Dios. Luego entonces vino el cumplimiento de lo que Dios le había prometido a Abraham. Sara quedó en embarazo
Y de ese embarazo nació el hijo de la promesa. El hijo que nació de una manera sobrenatural. Isaac. Donde Dios le cumpliría a Abraham esa promesa de que por medio de ese descendiente, entonces él tendría una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Allí vemos cómo la fe le sirvió a Abraham para esperar en la promesa de Dios, para esperar los beneficios de Dios. Antes de que Cristo le pusiera fin a la ley, todos los hombres de Dios utilizaron la fe para esperar los beneficios de Dios. Pero una vez Cristo le pone fin a la ley y establece el nuevo pacto de la gracia, donde todos esos beneficios de Dios ya nos fueron dados en Jesucristo. Después de la cruz, después de que Jesucristo murió, fue sepultado, resucitó, ascendió al cielo, presentó su sacrificio y este fue aceptado, entonces todos los beneficios que nos trajo la obra redentora de Cristo nos fueron imputados a nosotros, la iglesia, sin nosotros hacer nada, sin nosotros merecerlo, simplemente por el hecho de que Cristo es el postrer Adán. Y así como Adán, el primer hombre, había imputado a su descendencia lo que él había hecho, desobedecer y pecar, Cristo, por ser el postrer Adán, nos imputó todas las cosas que él hizo y logró. Todos esos beneficios que ya nos han sido dados, que son una realidad para Dios, pero que solo los podemos disfrutar por medio del don de la fe. De esa fe de la que habla Pablo allí en Gálatas capítulo 3, de esa fe que iba a ser revelada, de esa fe que venía, que es la misma fe, pero con otra característica, con la convicción de lo que no se ve. En el pacto de la ley, el ser humano utiliza la fe para esperar en Dios, para esperar en las promesas de Dios, para esperar recibir los beneficios de Dios. Cuando el pacto de la ley fue quitado del medio, por medio del sacrificio de Cristo, entonces ahora la fe se utiliza como una convicción, para estar convencidos, seguros de lo que Cristo nos ha dado por medio del sacrificio. Por eso el escritor a los Hebreos nos enseña las características de la fe. Es la convicción de lo que se espera. Así se utilizaba cuando el viejo pacto de la ley estaba vigente. Por eso los creyentes de hoy en día, que aún viven bajo la ley de Moisés, aunque digan que viven bajo la gracia, pero si usted considera que debe obedecer los mandamientos que Dios le dio a Moisés, para que Dios se agrade de usted, y que si usted no logra obedecerlos, entonces debe proceder al arrepentimiento y al bautismo en aguas, para que Dios le perdone ese pecado de haber desobedecido uno de los mandamientos que Dios le dio a Moisés, para que de esa forma usted pueda alcanzar la justificación y la salvación. Querido hermano en Cristo, déjame decirte que tú todavía vives bajo el pacto de la ley. Vives bajo los mandamientos, vives bajo la ley. Y si vives bajo la ley, vives bajo el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es la consecuencia de desobedecer los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Todavía vives bajo la ley. Por eso tu fe
todavía la utilizas para esperar los beneficios de Dios. Por eso cuando oras, todavía le pides a Dios, todavía te arrodillas a pedir los beneficios de Dios que ya nos han sido concedidos en Cristo. ¿Por qué? Porque tú vives antes de la cruz. Tú vives bajo la ley. Tú vives bajo el evangelio de la circuncisión. Según el capítulo 1 y 2 de la carta a los Gálatas, ese evangelio era exclusivamente para los judíos que habían de creer en Cristo. Para los judíos que habían recibido la ley de Moisés y que entonces debían obedecerla. Y si no lo hacían, proceder al arrepentimiento y al bautismo en aguas en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para que Dios le perdonara los pecados. Ese evangelio, esa enseñanza era exclusivamente para los judíos que habían de creer en Cristo. Pero esa enseñanza la recibiste tú que eres gentil. ¿Por qué? Porque cuando Pablo murió, entonces la iglesia popular naciente adoptó el evangelio de Pedro, Juan y Santiago, el que predicaron ellos en los días de su carne, al que Cristo en los días de su carne, cuando aún la ley estaba vigente, les mandó a predicar. Ese evangelio es el que te han predicado a ti. Ese evangelio fue el que adoptó la iglesia popular naciente. Ese evangelio fue el que adoptaron las iglesias protestantes. Ese evangelio es el que ha adoptado todas las denominaciones del mundo. El evangelio de la circuncisión, donde aún vives bajo el mandamiento, aún vives bajo la obediencia al mandamiento y por ende cuando lo desobedeces, ¿en qué te conviertes? En un pecador. Vives bajo la ley. Y la fe que tienes todavía la utilizas para esperar los beneficios de Dios. Cuando oras, todavía clamas a Dios pidiendo beneficios de Dios. ¿Por qué? Porque vives bajo un viejo pacto, un pacto que ya expiró, el viejo pacto de la ley. Vives antes de la cruz. Tienes un atraso en tu mente de 2000 años. Después de que Cristo murió, fue sepultado, resucitó, presentó su sacrificio y este fue aceptado, entonces se le puso fin a ese viejo pacto, a esa exigencia de la obediencia a los mandamientos. ¿Por qué? Porque por fin la justicia divina había encontrado en Jesucristo un hombre judío que había sido capaz de cumplir todos esos mandamientos durante toda su existencia y por ende la justicia divina había quedado satisfecha en Cristo. Y cuando la justicia divina quedó satisfecha en Cristo por medio de su perfecta obediencia a todos los mandamientos que Dios le dio a Moisés, cuando Cristo resucita y presenta ese sacrificio, la justicia divina queda satisfecha en Cristo y se le pone fin al viejo pacto de la ley. Pero si tú no lo entiendes, sigues viviendo bajo la ley. Sigues viviendo bajo el mandamiento. Y si te sometes a vivir bajo el mandamiento de Dios, entonces le das vida al pecado. Porque el pecado es precisamente desobedecer los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Y te conviertes en un pecador. Y para ti hay condenación. Y vives en las cosas viejas a las que Cristo les puso fin por medio de su sacrificio. Vives bajo el viejo pacto de la ley. Vives tratando de obedecer un mandamiento que no puedes obedecer a cabalidad. Por eso tienes que proceder al arrepentimiento. Por eso tienes que llorar allá en el culto, pidiéndole perdón a Dios cuando le fallas. Por eso es que tú, hermano católico, tienes que ir al confesionario donde el sacerdote a pedirle perdón. ¿Por qué? Porque has desobedecido un mandamiento. ¿Y por qué
crees en tu hombre interior que eres un pecador? Pues porque vives bajo la ley. Porque la ley te dice no hagas esto y tú lo haces. Entonces te conviertes en un pecador y debes proceder al arrepentimiento. ¿Por qué vives así? Porque vives bajo la ley. Vives antes de la cruz. Estás en la puerta, pero no has pasado por esa puerta que se llama Jesucristo. No has hallado los pastos frescos de la gracia de Dios. Todavía no tienes esa fe que iba a ser revelada, que venía después de que Cristo le pusiera fin a la ley. ¿Y sabes por qué no tienes esa fe? Porque no has creído en el mensaje que Cristo le reveló al gran apóstol Pablo. En tu mente, en tu hombre interior, en tu espíritu, tienes una mezcla de dos evangelios. En tu mente crees que eres salvo por gracia. Sí, que eres la esposa del Cordero. Sí, que el sacrificio de Cristo nos ha santificado, nos ha perfeccionado, nos ha dado vida nueva, que eres una nueva creación en Cristo Jesús. Crees toda la enseñanza de Pablo, porque crees en el evangelio de la incircuncisión. Pero también en tu mente está el otro evangelio, el que ya caducó, el que caducó cuando Cristo le puso fin a la ley, el que era exclusivo para los judíos, no para ti que eres gentil. En tu mente, entonces, como hay una mezcla de esos dos evangelios, entonces consideras que para poder alcanzar la salvación que es por medio de la gracia y obtener todos esos beneficios, entonces tienes que obedecer los mandamientos de Dios. Y que si no los obedeces, no puedes alcanzar esa gracia de Dios. Y tienes que proceder a un arrepentimiento y a un bautismo en aguas, en el nombre de Jesucristo o del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, depende a la denominación a la que tú pertenezcas. Pero que solamente procediendo a arrepentimiento y al bautismo en aguas es que puedes alcanzar la justificación y la salvación. Tienes en tu hombre interior una mezcla de dos evangelios. Y nuestro gran apóstol Pablo nos enseña diciendo que un poquito de levadura leuda toda la masa. Por eso Pablo hacía tanto énfasis en su evangelio. Por eso Pablo le hacía énfasis a los hermanos de las iglesias gentiles que él fundaba, que debían de creer solo en su evangelio, en su forma de enseñanza. ¿Por qué? Porque el evangelio que Cristo le reveló a Pablo es el evangelio que nos trae la fe, el don de la fe, para poder creer, estar seguros, convencidos de lo que Dios nos ha concedido en Cristo, aunque estemos vestidos de debilidad, de un cuerpo de carne que no se sujeta a la ley de Dios, que tampoco puede, un cuerpo que nos impide por nuestro propio esfuerzo alcanzar los beneficios de Dios. Pablo nos enseña diciendo que nosotros los creyentes somos bendecidos como el creyente Abraham. Pablo nos hace una similitud entre la vida de Abraham y la vida de nosotros, los creyentes gentiles que hemos creído en Jesucristo. ¿Por qué Pablo nos compara a nosotros los creyentes en Cristo gentiles con Abraham? ¿Por qué Pablo hace esa similitud? Porque Abraham tenía un cuerpo que no le permitía alcanzar los beneficios que Dios le había prometido. Abraham tenía un cuerpo que humanamente no podía alcanzar esos beneficios. Abraham era un hombre viejo y su esposa era vieja y estéril. El cuerpo de Abraham
no le permitía alcanzar esa descendencia que Dios le había prometido. Por eso fue la fe que había en Abraham lo que permitió que la promesa de Dios se cumpliese con el nacimiento de Isaac. La fe fue el instrumento por medio del cual Abraham pudo alcanzar los beneficios que Dios le prometió. Cuando él trató de alcanzarlo por sus propias fuerzas, uniéndose con Agar, entonces nació Ismael, pero Dios no le concedió a Abraham la promesa por medio de Ismael. Ismael entonces, en vez de producirle a Abraham bendición, le trajo dificultades, porque cuando Isaac nació, entonces él molestaba a Isaac. Él le hacía la vida imposible a Isaac. Y Pablo nos dice que en Ismael están representados todas aquellas personas que quieren ganarse su salvación por medio de sus obras, por medio de su esfuerzo. Ismael representa eso, el esfuerzo humano de Abraham por tratar de alcanzar el beneficio de Dios. Ismael representa todas las denominaciones que se dicen cristianas el día de hoy. Todos los que se llaman creyentes en la actualidad, todos están representados en Ismael. ¿Por qué? Porque Ismael representa eso, el esfuerzo humano para tratar de alcanzar el beneficio de Dios. Ismael fue el esfuerzo de Abraham para tratar de alcanzar el beneficio de Dios. Cuando tú te sometes a la ley de Moisés, cuando te sometes a obedecer los 10 mandamientos, que para alcanzar tu justificación y tu salvación por medio de tu esfuerzo, de tu obediencia, entonces estás representado en Ismael. Eres un creyente en Cristo representado en Ismael, en el hijo de la esclava. Vives bajo esclavitud, vives bajo el yugo de la ley. Un yugo que ningún hombre ha sido capaz de cumplir ni puede cumplir a cabalidad. Un yugo que solo pudo cumplir Jesucristo y que Cristo le puso fin por medio de su perfecta obediencia. Solo en Jesucristo Dios pudo, al ver a un hombre, cumplir a cabalidad esa ley. Y por eso en Jesucristo la justicia divina quedó satisfecha y por eso Jesucristo le puso fin a la ley. Estás viviendo bajo un pacto que tuvo su fin hace 2000 años. Te estás tomando un medicamento vencido. Vives bajo esclavitud. Aunque hayas dejado de tomar aguardiente, aunque hayas dejado de fumar, aunque ya no digas palabras obscenas, aunque ya no fornicas, ya no adulteras, ya no mientes, ya no robas, aunque ya no haces eso, aún eres esclavo. ¿Esclavo de qué? De la ley de Moisés. ¿Esclavo de qué? De los mandamientos. Mientras vivas bajo la ley, te vas a pasar toda tu vida luchando por la salvación, tratando de ser agradable a Dios por medio de tu esfuerzo. Ismael. Estás en Ismael. Estás bajo esclavitud, porque vives bajo el yugo de la ley. Piensas que la salvación la puedes alcanzar por medio de tu obediencia. Ismael, eres hijo de la esclava, eres hijo de Agar, te representa Agar, te representa Ismael, te representa la ley de Moisés, porque luchas por obtener con tu propio esfuerzo los beneficios de Dios. Todavía te arrodillas a orar, a pedirle a Dios. Cuando oras, le pides a Dios sus beneficios. Luchas, te esfuerzas tratando de obedecer un mandamiento. ¿Para qué? Para alcanzar
el beneficio de Dios. Estás bajo la ley. Ismael. Cristo le puso fin a la ley. Cristo le puso fin a la ley, y al ponerle fin a la ley, le puso fin a su consecuencia, a la consecuencia de desobedecer esa ley, es decir, al pecado. Cristo, al ponerle fin a la ley, le quitó los dientes al pecado, le quitó el poder acusador al pecado. Por eso Pablo, allá en Romanos 7:8, nuestro apóstol, nos enseña diciendo que sin la ley el pecado está muerto. Por eso, si tú lees el capítulo 6 de la carta a los Romanos, ¿cómo nos presenta Pablo a nosotros los creyentes? Como muertos al pecado. ¿Por qué? Porque ya no vivimos bajo la ley. Ya no tratamos de esforzarnos para obedecer un mandamiento, para que Dios se agrade de nosotros y entonces ahora sí Dios nos conceda la salvación. No, no, no. No estamos representados en Ismael. No estamos representados en el esfuerzo humano para tratar de alcanzar la bendición de Dios. No, no, no. Nosotros somos de fe. Somos representados en Isaac, el hijo de la promesa. Somos representados en lo que Dios hizo con su poder para permitirle a Abraham heredar la promesa que le había hecho. Por eso Dios le dio a Abraham una mujer anciana y estéril. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios, los beneficios de Dios no se obtienen por nuestros esfuerzos, sino por su gracia, por su amor y misericordia. Después de que Sara y Abraham se metieron en líos por haber engendrado a Ismael en la esclava Agar, que representa eso, el esfuerzo del hombre por tratar de alcanzar el beneficio de Dios. Cuando tal vez estaban perdiendo sus esperanzas, Sara quedó en embarazo. Y Sara se preguntaba, pero ¿cómo es posible que una mujer anciana quede embarazada? Y Abraham se preguntaba, pero ¿cómo es posible esto? Y los siervos de Abraham se preguntaban, pero ¿cómo puede ser posible que un hombre anciano, que una mujer anciana y estéril conciba un bebé? La respuesta es la gracia de Dios. La gracia de Dios no se mueve por tu esfuerzo. La gracia de Dios no se manifiesta por tu obediencia. No, 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 no. Ella se manifiesta por amor y misericordia. Ella se manifiesta por fidelidad a lo que ha salido de la boca de Dios. Por eso Sara quedó en embarazo y por eso nació Isaac, el hijo de la promesa. Y fue en Isaac donde Dios le cumplió a Abraham la promesa que le había hecho. No en Ismael, no en el hijo que representaba su esfuerzo para alcanzar ese beneficio, no. Se lo concedió en Isaac, en el hijo de la promesa, en el hijo que nació de una manera sobrenatural, en el hijo que nació no por el esfuerzo de Abraham ni de Sara, sino por la gracia de Dios. En ese Isaac estamos representados los creyentes en Cristo en la actualidad. Nosotros también, como Abraham, habitamos un cuerpo de carne que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, donde fue condenado el pecado, según Romanos 8:3, donde por haber sido condenado el pecado, se manifiestan las obras de la carne que son contrarias a la voluntad de Dios. Todo ser humano, por estar vestido de carne, todo ser humano, vaya o no vaya a la iglesia, lea o no lea la Biblia, todo ser humano que está vestido de carne, entonces en él se manifiestan en algún momento de su vida, de alguna manera, las obras de la carne. Nosotros, al igual que Abraham,
también estamos vestidos de un cuerpo que nos impide alcanzar el beneficio de Dios. Pero a nosotros, al igual que a Abraham, nos ha sido dado el don de la fe. El don de la fe que viene por el oír, pero no por el oír el evangelio de la circuncisión, no por el oír la ley de Moisés, no. Esa fe que iba a ser revelada, esa fe que nos trae la convicción de lo que no se ve. Porque los beneficios de Dios no se ven. Nuestros ojos solamente pueden ver esta carne. Nuestros ojos solamente pueden ver imperfección, pueden ver desobediencia en esta carne. Eso es lo que nuestros ojos ven. Pero esa fe que venía, que iba a ser revelada, que solamente la trae el escuchar y creer en el evangelio que Cristo le reveló a Pablo, es decir, en el evangelio de la incircuncisión. Esa fe es la que nos concede entonces esa otra característica de la fe, que es la convicción de lo que no se ve. Por eso Pablo nos enseña diciendo, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son pasajeras, mirando las que no se ven, porque las que no se ven son eternas. ¿Y cómo puedes mirar las cosas que no se ven? Por medio de esa fe que nos trae exclusivamente las palabras que Cristo le reveló a Pablo y que Pablo plasmó en sus 14 epístolas. Si en tu mente solamente reina la enseñanza de Pablo, entonces en ti se activa esa certeza, esa convicción de creer en los beneficios que ya tenemos, que no tenemos que luchar por ellos, que no nos tenemos que ganar con nuestro esfuerzo e imperfecta obediencia, no, que ya tenemos porque nos fueron concedidos en Cristo hace 2000 años atrás. Esa fe es la que me hace estar convencido de que soy una persona justa delante de Dios, aunque viva en este cuerpo, donde se manifiestan las obras de la carne. ¿Por qué? Porque esa fe me permite creer lo que Pablo enseña en Romanos 8:4. Esa fe me permite estar convencido de esa enseñanza, de que la justicia de la ley se ha cumplido en mí por medio del sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo me la imputó sin yo merecerlo, sin yo hacer ningún esfuerzo. ¿Por qué? Porque yo soy de fe. Porque yo soy de fe, porque estoy representado en Isaac. Porque creo que Dios me ha dado ese beneficio, no por mis obras, no por mi esfuerzo, no por mi imperfecta obediencia, sino porque Él es bueno, porque Él cumple sus promesas, porque Él le prometió a Abraham que en su simiente, es decir, en Jesucristo, serían benditas todas las naciones de la tierra, y en esa bendición estoy. Por medio de la gracia, por medio del don de la fe, de esa fe que viene por oír solamente y creer en Pablo. Esa fe te permite estar convencido de que ya has sido justificado. Por eso los que somos de fe, los que estamos representados en Isaac, en el Hijo de la promesa, los que por medio del don de la fe estamos convencidos de que en Cristo se nos ha imputado la justicia de la ley. Es decir, que ya estamos justificados. Ya no luchamos ni nos esforzamos para tratar de ser justificados. No, por medio de ese don estamos convencidos. Hemos sido justificados en Cristo Jesús.
Y si hemos sido justificados, entonces hemos sido aceptados por Dios. Y si hemos sido aceptados por Dios, entonces ahora la paz de Dios reina en nuestros corazones. Una de las características de la persona que todavía no tiene esta fe, que viene exclusivamente por oír y creer en las cartas de Pablo, es que esa persona no cree que ya ha sido justificado. Por eso lucha tratando de obedecer mandamientos. ¿Para qué? Para alcanzar la justificación. Y si lucha para tratar de alcanzar la justificación, es porque no cree, no está convencido, no tiene el don de la fe, no tiene esa fe que iba a ser revelada, que viene por la enseñanza de Pablo, no tiene convicción de lo que no se ve, y como no tiene convicción de que ya ha sido justificado en Cristo, entonces lucha para tratar de justificarse. Esa es una de las características del que no vive en fe, sino que vive todavía bajo la ley. Vive con miedo. ¿Por qué? Porque la paz de Dios no gobierna su mente, porque no se siente tranquilo, porque piensa que como todavía tiene que obedecer mandamientos y que de pronto ha desobedecido alguno, entonces si viene el Señor, ¡ay, qué miedo que venga el Señor y que me encuentre así en desobediencia! ¿Por qué vive así? Vive con miedo. ¿Por qué? Le da hasta miedo la venida del Señor. ¿Por qué? Porque vive bajo la ley. Porque no se siente justificado. ¿Por qué? Porque no está en fe. Porque no ha recibido esa fe que iba a ser revelada después de que el sacrificio de Cristo hubiese sido aceptado en el cielo. Porque no ha recibido esa fe que le trae la convicción en lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no se ve? Pues la justificación. Porque si yo me conozco en carne, me veo mis defectos y digo, pero ¿cómo voy a estar justificado yo con todos los defectos que tengo? Sí, ya estás justificado. En Cristo, Cristo te justificó, aunque vivas en ese cuerpo de maldad. En ese cuerpo que no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. El temor, el miedo, es una señal clara de que una persona no se siente justificada, no se siente justa delante de Dios. ¿Por qué? Porque no ha recibido el don de la fe para ser salvo. No está convencido de lo que no se ve. Él vive por lo que ve. Él vive por lo que escucha y por lo que siente. No vive por la fe. No vive por el don de la fe. No. Él vive por lo que ve. ¿Y qué ve en su carne? Imperfección. ¿Y qué ve en la carne de su hermano? Imperfección. Y por eso para él, ¿qué hay? Pecado. ¿Por qué? Porque vive bajo la ley. Y cuando ve esa imperfección dice, vea, eso es un pecador. Porque vive por lo que ve. Y cuando uno vive por lo que ve imperfección, ve pecado, ve condenación. Cuando uno vive por lo que ve, entonces anda conforme a la carne. Anda conforme a la vieja creación. Anda conforme a lo que ven sus ojos. ¿Y qué ven sus ojos en este cuerpo? Imperfección, desobediencia a la ley de Dios, porque este cuerpo no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Romanos 8:7. Por eso Pablo dice allá en Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Pero dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú todavía vives por lo que ves, ¿qué vas a ver? Carne, imperfección. Y como andas por lo que ves, andas conforme a la carne, porque vives buscando perfección en tu carne. En tu carne no hay perfección. Puede ser un pastor. Y usted sabe que le estoy diciendo la verdad, pastor. Usted que le enseña a la gente
La ley de Moisés, usted la viola. Usted en determinado momento lo hace calladito, pero se arrodilla y le pide perdón a Dios. ¿Por qué? Porque usted está vestido de esto también. Ningún ser humano puede ser hallado delante de Dios. Ningún ser humano puede alcanzar la justificación por medio de su imperfecta obediencia. ¿Por qué? Porque estamos vestidos de esto, de imperfección. Y si usted vive pendiente de esto, de su carne y de la de su hermano, entonces para usted hay condenación, porque lo único que va a haber es defectos. En esta carne solo hay defectos, comportamientos que no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y si usted vive por lo que ve en la carne de su hermano o en su propia carne, entonces para usted hay condenación. ¿Por qué? Porque los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Los que son de la carne están representados en Ismael y en Agar, luchando toda la vida, para alcanzar la salvación. No. Nosotros en Cristo hemos heredado la promesa que Dios le hizo a Abraham, que en su simiente íbamos a ser benditos. No por nuestro esfuerzo, no por nuestras obras, sino por la gracia de Dios que nos ha imputado los beneficios del sacrificio de Cristo. Ahora vivimos por la fe y por la convicción de lo que ¿qué? No se ve. ¿Y qué no se ve? La justificación no se ve, pero nos la imputaron. Nuestra justicia, ¿qué es lo que vemos nuestros ojos? Nuestra injusticia. Pero aunque vivimos en un cuerpo que nos hace ser injustos, la justicia de Cristo nos fue imputada. Y en esa justicia Dios nos ve como justificados. Mira lo que dice Romanos 5.1. ¿Cómo nos presenta Pablo ahí en Romanos 5.1? Justificados. Justificados pues, ¿por qué? Por la fe. ¿Por cuál fe? Por esta fe de la que te estoy hablando, la que nos permite tener esa convicción de lo que no se ve, pero que ya es una realidad en nosotros. Y cuando tenemos esa fe, entonces entendemos que ya hemos sido justificados. Y cuando entendemos y creemos por medio de ese don de la fe que nos trajo el Evangelio de Pablo, de que ya estamos justificados en Cristo, entonces viene la paz de Dios a gobernar nuestra mente. Ya el miedo se va. Ya no tenemos miedo ni aún de la muerte. La muerte para nosotros los que estamos en fe es una ganancia. Porque sabemos que es salir de la vieja creación y entrar a la nueva creación. Es salir del cuerpo mortal, del pecaminoso, del que nos humilla y entrar a ser revestidos de un cuerpo semejante al de la gloria suya. Para los que estamos en fe, la muerte no es motivo de tristeza. Pero el que no está en fe le tiene miedo a la muerte. Aunque vaya a la iglesia, aunque cargue la Biblia, le tiene miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque no está en fe. Y si no está en fe, está en apostasía, se apartó de la fe, vive bajo la ley, vive luchando por su salvación, vive tratando de alcanzar los beneficios de Dios por su propio esfuerzo. No está en fe, vive bajo la ley, está en apostasía. Pero los que somos de fe, hemos sido bendecidos en el creyente Abraham. Los que somos de fe estamos convencidos de lo que tenemos, de lo que Dios nos ha dado, aunque no lo podemos ver. ¿Por qué? Porque tenemos esa fe que iba a ser revelada, que venía con la enseñanza de Pablo, que nos permite la convicción de lo que no se ve, de estar convencidos que ya estoy bendecido con toda bendición, que ya he sido justificado en Cristo, y que ya he sido perfeccionado en Cristo, y que Dios me ve a mí en el Cristo resucitado como una virgen pura para Cristo, como santo, sin mancha, sin arruga, aunque viva en este cuerpo de muerte. Esa fe que iba a ser revelada es la única que te permite vivir
por medio de esa fe, convencido de los beneficios que ya Dios te concedió en Cristo, que no tienes que luchar por ellos, no, que no te los tienes que ganar con tu imperfecta obediencia, no, que ya Dios te los concedió en Cristo has muerto a la ley mediante su muerte, así como Cristo murió, tú moriste juntamente con Él, y si moriste juntamente con Él, moriste a la ley, porque la ley solo se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, y si moriste a la ley, moriste al pecado, porque la ley era el poder del pecado, y al Cristo ponerle fin a la ley, y al usted morir con Cristo y morir a la ley, entonces murió el pecado, porque sin la ley el pecado está muerto. Y cuando ese Cristo resucitó, resucitó como una nueva creación, como un nuevo hombre, ya no bajo la ley. Ya no tiene que obedecer mandamientos para alcanzar la justificación. No. Eso lo hizo Él cuando se vistió de carne. Ahora que resucitó, resucitó como una nueva creación, como un nuevo hombre, creado según Dios. ¿Cómo? Justificado, santificado, perfeccionado, santo, puro, sin mancha, sin arruga. Ese es el Cristo resucitado. Ese es el que me representa a mí ahora. Así me ve Dios en ese Cristo resucitado. ¿Cómo me ve Dios a mí? Santo, sin mancha, sin arruga, sin pecado, sin nada de eso. ¿Por qué? ¿Porque me manejo muy bien? No. Porque Cristo resucitado me ha imputado todos esos beneficios. ¿Y cómo estoy seguro de eso? Por el don de la fe. Porque yo creo en eso aunque no lo veo. ¿Por qué? Porque la fe que iba a ser revelada, la que venía por el Evangelio de Pablo, esa fe es la que me permite estar convencido de lo que mis ojos no pueden ver. Tú no tienes esa fe. ¿Sabes por qué no la tienes? Porque en tu espíritu, en tu mente, hay dos enseñanzas, hay dos evangelios. Y piensas que para alcanzar los beneficios que ya tenemos gratuitamente en Cristo, tienes que obedecer mandamientos, tienes que manejarte bien, tienes que obedecerlos, o si no arrepentirte y vivir en santidad, que según tú la santidad es vivir alejado de lo malo, cuando el mal está en ti. El mal está en ti. No tienes la fe del Evangelio, no tienes la fe que te trae la convicción y la certeza de las cosas que no se ven, que son los beneficios que hemos recibido en Cristo hace 2000 años, pero que para los que somos de fe, por la gracia de Dios, los podemos ver con claridad, vivirlos, sentirlos, disfrutar esa gracia de Dios, aunque estamos vestidos de debilidad. Te invito al próximo tema en el canal del Siervo Inútil. Bendecidos con toda bendición espiritual.